Profesor, buenas. Yes. Buenas, Cecita. Buenas. Acabamos de terminar reflexión. Entonces no le doy 5 minutos ahorita. Buenos días. Pues no sé, llegamos justo a la hora en la que terminamos. Si llegamos un poquito tarde, pues Sí, 7 minutos tarde. fue cosa externa a nuestra intención. Buenos días, César. Entonces no se quejen los días que pase eso, no les doy los 5 minutos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, César. Yes. ¿Qué más, César? ¿Cómo está? Bien. Buenos días, César. Buenos días. ¿Por qué tan serio? Buenos días. Buenos días. Bueno, miremos a ver quién estamos. Buenos días, Agudelo. doctor. Juan Esteban. Agudelo Samuel. Presente. Álvarez. Alzate. Presente. Arboleda. Presente. Bedoya. Presente. Castañeda. Presente. Castaño. Presente. Castrillón. Presente. Ciro. Presente. Echeverry. García. Presente. Giraldo. Giraldo Castaño. Giraldo Duque. Presente. Gómez. González. Presente. Grajales. Henao. Hurtado. Presente. Jiménez. Presente. López. Presente. Montes. Presente. Mosquera. Mosquera. Muñoz. Presente. Naranjo. Presente. Ortiz. Presente. Patiño. Presente. Peña. Presente. Pineda. Ramírez. Presente. Restrepo. Acá, César. Rodríguez. Presente. Villegas. Presente. Bueno, Presente. César, véame aquí, Grajales. Profe, a mí también. mijo, llegaron tarde. Presente, César. Para de No, es que contar. no me entraba, no, en serio. No, llegaron tarde. Listo. Gracias. César, ahí Perdón. Miguel está hablando. sino que Qué pena. No se equivoque, Jerónimo. Cuidado. César, No presente. se equivoque, papito. No está hablando con un amigo suyo. Señores, ayer volví a mandar las invitaciones para las clases en los nuevos correos. Entonces, para que estén pendientes de eso. Mateo, ¿dónde quedamos, porfa? En reflexión difusa. Gracias, Mateo. Bueno, señor. ¿Y la explicamos, Mateo? Creo que no, César. Listo. No la explicamos, César. No me acuerdo. Bueno, reflexión difusa. Bueno, es aquella que se presenta cuando la superficie es rugosa, no es lisa, no es pulida. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Pues que cuando los rayos pegan en la superficie, dependiendo el punto donde pegue el rayo en la superficie, no se va a reflejar con el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces ya ahí las imágenes no se podrán
ver con facilidad. Se podrá ver un contorno, de pronto se podrá ver una sombra, pero no se verá perfectamente el objeto que esté reflejándose o intentando reflejarse en esa superficie. Entonces aparece algo así parecido a esta gráfica, ¿sí? Algo parecido a esta gráfica. Entonces tengo un rayo incidente. Tengo un rayo incidente que pega, por ejemplo, en este punto de la gráfica y se refleja en esta dirección. Si yo trazo ahí una recta normal, si trazo una recta normal acá en este punto, miren que los ángulos de incidencia y de reflexión no son exactamente los mismos. Este ángulo es mucho más grande que este ángulo, ¿sí? Y miren los otros rayos. Los rayos incidentes siempre van a ser paralelos, pero los rayos reflejados se reflejan en distintas direcciones. O sea que por ese pequeño detalle, los objetos que se vayan a reflejar sobre esa superficie no se podrán ver bien. O se ve una sombra o se ve un contorno, pero no se ven las características básicas o fundamentales para determinar qué tipo de objeto se está reflejando. ¿Listo? Ahora miren el contorno de la superficie. Es totalmente rugosa, es totalmente distorsionada, no está pulida, ¿sí? Entonces en esos casos, no se ve lo que se esté proyectando sobre esta superficie. ¿Si es claro alguna duda con eso? Claro, claro. ¿Ya copiaron? Dale, espera un momentito. Bueno, tengan en cuenta que estas cosas de reflexión, o por estas características de la reflexión, es lo que se presenta en los espejos, ¿no? Que después miramos con detalle toda esa parte de espejos y de lentes. ¿Listo? Eugenio, usted me le toma foto y la va mandando al grupo, por favor. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Esa, digamos, la mandé la clase pasada, hasta esa foto. Listo, gracias, Ok. Iván. Gracias, Eugenio. Bueno, sigamos con la ley de la reflexión. Ojo, esta ley es conceptual, hay que tener en cuenta eso. No aparece ninguna formulita, pero hay que tenerla en cuenta. Listo. ¿Qué dice esa ley? Básicamente, que el ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Y vamos a considerarla y vamos a tenerla en cuenta siempre en los ejercicios. El ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Entonces aparece esta igualdad. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, en algunos libros aparece así, I igual a R, donde I es incidencia y R es reflexión. Puede aparecer teta I, puede aparecer teta R. Listo. Y recuerden que ese ángulo se toma respecto a la normal, no respecto a la superficie frontera, sino respecto a la normal. Listo, ya está la foto.
Gracias. Ahora hablemos de la segunda característica, la refracción de la luz. Ojo que con esta característica ya comienzan a aparecer las formulitas y comienzan a aparecer los problemitas. ¿Listo? ¿Qué es la reflexión? Tiene una definición muy parecida a lo de reflexión, pero hay que saberla distinguir, ¿no? Dice que cuando llegan las ondas a la frontera, las ondas de luz a la frontera entre dos medios, una parte de ellas se refleja y otra es transmitida. La característica más llamativa es que esta onda, que es transmitida al otro lado de la superficie de la frontera, es que sus rayos no conservan la misma dirección que los de la onda incidente. Recuerden lo del video, el primer video que vimos la clase pasada, que mostraban un contenedor de agua y proyectaban ahí una luz. Cuando la luz pasaba al agua, pareciera que el rayo se quebrara, ¿sí? Y cuando volvía a salir al aire, parece que se enderezara otra vez la trayectoria de ese rayo de luz. Ese efecto, ese fenómeno se llama refracción. El que aparentemente se quebrara dentro del agua el rayo de luz. Eso es la refracción, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno ve cosas de pronto en el agua, dependiendo del ángulo en que la está viendo, que aparentemente las ve uno o más cerca o más lejos, y uno manda la mano y no la coge, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, aquí se presentan, en este tipo de cosas se presentan los tres fenómenos, la reflexión y la refracción, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un rayo incidente, ¿sí? Ese rayo incidente se va a reflejar. Y parte de ese rayo va a penetrar a la otra superficie. Miren que aparentemente se quiebra, ¿sí? Se quiebra ese rayito. Listo. Entonces ahí se van a... Dígame. Como lo que vimos con lo del rayo de la luz, que cuando pasaba, digamos, por el agua, cogía como una curva. Sí, exacto, es lo mismo. Sí, es eso. Sí. Ese efecto es la refracción. Listo. Entonces ahí ya se presentan no dos ángulos, sino tres ángulos. ¿Sí? Se presentan tres ángulos. Con respecto a la normal, que es la línea punteadita que aparece acá. ¿Sí? Con respecto a la normal. ¿Qué ángulos se presentan? Se presenta el ángulo de incidencia, que es el que forma el rayo de luz con la normal. ¿Sí? Se presenta el ángulo de reflexión, que es el que hace la normal con el rayo que se refleja sobre la superficie. Y se presenta un ángulo de refracción, que es el ángulo que determina cuánto se quiebra ese rayo cuando penetra a la otra superficie, el otro medio. ¿Listo? Entonces ahí se presentan los tres rayitos. Ojo, vuelvo y le repito, con respecto a la normal se toman esos ángulos. Con respecto a la normal. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya lo tomó Eugenio? Dígame. Sí, señor. Ahora no tiene la foto, ya sí. El mismo ángulo que del rayo de incidencia. ¿O es distinto? Mío, este ángulo de acá, este primer ángulo de acá, ¿sí? Siempre va a ser igual a este segundo ángulo de acá. El que se refleja, siempre. Que se refleja. La superficie es lisa. Sí, y vamos a suponer de que todas las superficies van a ser lisas. Vamos a trabajar en ese caso ideal, ¿no? Salvo que el ejercicio diga lo contrario. Listo. Listo. Ya este ángulo de acá abajo cambia dependiendo del medio. ¿Sí? Dependiendo del medio. Puede ser más pequeño, puede ser más grande. Ahorita analizamos toda esa partecita. Listo. Listo. Bueno. Sigamos. Entonces, ojo, para describir geométricamente el comportamiento de eso, vamos a analizar esta figurita que tengo acá. Ojo, vamos a trabajar como si estamos trabajando en 3 dimensiones, quiere decir que tuviéramos planos. ¿Listo? Como si tuviéramos planos. Tengo aquí la frontera, ¿sí? La frontera. Tengo un rayo incidente, ya se los voy a dibujar. Tengo aquí un rayo incidente, ¿sí? Ahí se lo estoy dibujando. Que va a pegar en este punto de la frontera. ¿Sí? Ahí se va a presentar un rayo reflejado, que será este. ¿Sí? Y un rayo refractado, que será este. ¿Listo? Entonces ahí se presenta el ángulo de incidencia, que lo tienen aquí dibujado con una I. ¿Sí? El ángulo de refracción, que lo tienen acá como R, pero R', ¿sí? Para diferenciarlo del otro de acá, que es el de reflexión.
Listo. Tengo mi recta normal, que ahí está dibujada con una línea negra, ¿sí? Que siempre es perpendicular a la superficie frontera, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tengo ahí? Tengo un rayo incidente, que es el rayo que llega o incide sobre la frontera de los dos medios. Listo, que ahí está marcado con un ángulo I. El rayo refractado, que es el que penetra al otro medio, ¿sí? Pasa a la frontera. Recuerden que ese ángulo de incidencia, ese rayo de incidencia es un rayo de luz, ¿no? Y ese rayo de luz lleva energía. Entonces, parte de la energía penetra al otro medio, que es el ángulo refractado, el rayo refractado. Y hay parte de esa energía que se disipa sobre el mismo medio, que es el rayo reflejado. Listo, tengan en cuenta eso. Está la normal, que es la recta perpendicular a la frontera o a los dos medios. El ángulo de incidencia, que siempre lo marcan con la letra I. Vuelvo y le repito, lo pueden marcar con la letra I o con teta I. Y el ángulo de refracción, que siempre lo van a denotar para separarlo, para distinguirlo del otro ángulo, como R', ¿sí? R minúscula prima. Entonces esas son las 5 cositas que se presentan ahí en esa refracción de la luz. Y así como la reflexión tiene ley, la refracción también tiene ley, ¿sí? Y aquí en la ley es donde se presentan las diferentes formulitas que vamos a ver y que me van a ayudar a resolver problemitas, que me van a ayudar a resolver problemas. Bueno, ¿ya la tomó? Estaba esperando a que pusiera todas las fotos usted. Ya, permítame. Listo. Listo. Bueno, entonces la ley de refracción. La experiencia dice que la experiencia muestra que los rayos incidentes y refractados cumplen las siguientes leyes o siguientes condiciones. Primero, cada rayo de onda incidente y el correspondiente rayo de onda transmitida forman un plano que contiene a la recta normal y a la superficie de separación entre los dos medios. Por eso en la diapositiva anterior les mostraba yo y les decíamos que íbamos a manejar eso en 3 dimensiones, es decir, formando planos. Listo, formando planos. La relación entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción es una relación constante, e igual al cociente entre la velocidad con que se propaga la luz en el primer medio y la velocidad con la que se propaga en el segundo medio. Listo, y es una relación directa. Ojo, es una relación directa. Entonces ahí aparece la primera formulita. Ahí aparece la primera formulita. Dice, seno del ángulo de incidencia es al seno del ángulo de refracción. Y ojo que aquí falta colocarle la comillita a la R, ¿sí? Al ángulo de refracción, como la velocidad 1 es a la velocidad 2. ¿Listo? Tengan en cuenta que esta velocidad 1, esa velocidad 1 es en el medio 1. Es decir, donde está el rayo de luz, donde viene el rayo de luz, ¿sí? Y esta velocidad 2, ¿sí? Es en el medio 2. Es decir, el medio al que pasa la luz. Medio 2. Y es una relación. ¿Y por qué digo que es una relación directa? Porque el seno del ángulo de incidencia le corresponde la velocidad 1 y el seno del ángulo de refracción le corresponde la velocidad 2. Listo. De esta formulita pueden salir otras 4, dependiendo lo que usted quiera hallar. Puede hallar el ángulo de incidencia, puede hallar el ángulo de refracción, o puede hallar la velocidad 1, o puede hallar la velocidad 2. Entonces pueden salir 4 fórmulas de ahí. Simplemente despejando. Ahora, recuerden que cuando estoy hallando los ángulos, como tiene aquí una función trigonométrica seno,
pues hay que aplicar la inversa, ¿no? Seno de la menos 1 para poder despejar ese ángulo ahí. Entonces, mucho cuidado cuando vayan a hacer los despejes. Listo, ya está la foto. Gracias. En otros libros aparece la relación así, ¿sí? Seno de I es al seno de R, vuelve y juega. Aquí le falta que le coloquen la comillita a la R. Listo. Entonces aparecería así la formulita. Seno de I es al seno de R', como B1 es a B2. Pero es la misma cuestión. Que no se vayan a enredar de pronto con eso. Y ahí aparece otro concepto, que es el índice de refracción. ¿Sí? Que es el índice de refracción. Y dice que el índice de refracción se define como el cociente entre la rapidez de la luz, que recuerden que la rapidez de la luz, la velocidad de la luz siempre lo vamos a denotar con la letra C mayúscula, ¿sí? En el vacío, que siempre lo vamos a tomar como 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la rapidez o velocidad de la luz en el medio en el que esté penetrando, ¿sí? En el medio en el que esté penetrando. Entonces ahí aparece otra relacioncita, ¿sí? Entonces aparece que el índice de refracción, que siempre lo vamos a denotar con N minúscula, será igual a, recuerden que esto, velocidad de la luz. Velocidad de la luz. En el vacío, que siempre es una constante, 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Y esta es la velocidad en el medio en que se esté trabajando. Velocidad del medio. César, Dígame. la N es el índice de refracción, ¿cierto? Sí, esta N es el índice de refracción. Listo, gracias. Señora, índice de refracción. Eso, Índice de refracción. ¿Qué pasa? dos preguntitas. La primera es que, por ejemplo, las lámparas y las luces que tenemos en nuestras casas, esas a qué velocidad van. O sea, cuando uno mueve el switch, ¿eso a qué velocidad viaja? No le entiendo, mijo, háblame bien que no les entendí bien la pregunta. O sea, por ejemplo, cuando uno prende el switch, ¿eso a qué velocidad va? Porque no creo que sea la misma que... Pues porque yo digo que va un porcentaje de la velocidad de la luz, pero no... Recuerde que eso se mueve, eso es lo que cuando yo oprimo el switch, lo único que tengo ahí es que estoy moviendo corriente, ¿no? Estoy moviendo corriente. Y qué tan rápido viaja, eso depende de qué tan rápido usted mueva el switch. Es una velocidad bastante cercana a la velocidad de la luz. Sí. Y cuando me refiero a que qué tan rápido mueva usted el switch, es si el switch está bueno o está malo. Hay veces uno oprime un switch y no funciona. O tiene que moverlo mucho para que dé paso de la corriente, ¿no? César, ¿le tomo fotos ya o qué falta? No, tómale foto ya de una vez. Ahora, ojo. Esta velocidad de la luz está en metros por segundo. Esta velocidad del medio está en metros por segundo. Quiere decir que esas unidades se cancelan. Quiere decir que ese índice de refracción no tiene unidad de medida. Ojo con ese detalle. No tiene unidad de medida. Qué pena me En esta relación se cancelan las unidades. O sea que este señor y el índice de refracción no va a tener ninguna unidad de medida. Y otra característica, para que la tengan en cuenta, ¿sí? Siempre es un valor mayor que 1. Siempre, independientemente del medio, siempre es un valor mayor que 1. ¿Sí? Y les coloco un dato ahí como para que tengan en cuenta. En el aire, el índice de refracción es igual a 1.0
0,003 en el aire. Tengan en cuenta eso. En la guía que entregue yo de luz, ahí van a tener una tablita de índice de refracciones básicos. Pero Después le vuelvo a tomar foto. este debe ser un dato que ustedes deben de manejar, porque normalmente si el ejercicio dice que está trabajando en el aire, nunca va a dar el índice de refracción. Se supone que la gente debe conocerlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Dice decimales básicos ponerlo para el resultado? ¿O se puede omitir? No, señor, así tal cual está. No se puede omitir. Listo. No se puede omitir. Independientemente de cuántos decimales tenga, hay que respetarlo. ¿Sí? Así sea la calculadora en 2 decimales, no. Sí, no importa. Hay que colocarlo tal cual. Porque como todos son mayores que 1, las diferencias de un medio al otro pueden ser milésimas o 100 milésimas. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias. De hecho, las diferencias son así. Pueden llegar a ser así, dependiendo de los medios. Digamos un gas y el aire es casi lo mismo. Depende del gas, mío. Depende del gas. Por eso les digo que en la guía me les entregaré una tablita de índices de refracción básicos para que lo tengan en cuenta. Pero no se le vaya a olvidar ese dato del aire. Entonces, ojo, podemos encontrar una expresión que me relacione la velocidad de un medio 1 con el índice de refracción de ese medio. Y la velocidad de un medio 2 con el índice de refracción de ese medio. Ahora, ahí ya se presenta no una relación directa, sino una relación inversa. ¿Sí? Y puedo llegar a relacionarla con la formulita anterior de índice de seno de ángulo de incidencia con el seno de ángulo de refracción. ¿Sí? Y con las velocidades. Entonces ahí me aparece esta relacioncita. ¿Listo? Esta relación. Entonces, usted puede tomarla como quiera. Usted puede decir, el índice de refracción 2 es el índice de refracción 1, como la velocidad 1 es la velocidad 2. Entonces miren que esta relación que estoy tomando acá es inversa. ¿Sí? O puede tomarla, el seno del ángulo de incidencia es el seno del ángulo de refracción, como el índice de refracción 2 es el índice de refracción 1. Esta otra relación también es inversa. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el N2 es el medio 2 y el N1 es el medio 1, de donde vienen los rayos de luz. Entonces, ojo con eso. Sea como sea, usted tome la relación, también van a salir 4 formulitas. 4 formulitas. Ojo con ese detalle. ¿Con cuál juego? ¿Con qué relación juego? Pues depende de lo que me entrega a mí el problema, ¿no? Depende de lo que me entrega a mí el problema. Trabaja uno con una o trabaja con la otra. Bueno, ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Entonces, ojo con este jueguito que aparece acá. Ahí pueden suceder 2 cosas. Entonces tengo esta imagen. ¿Sí? Tengo aquí medio 1. 1. Este señor va a tener aquí una velocidad 1. Tengo aquí medio 2. Y este medio va a tener aquí una velocidad 2. Velocidad 2. Tengo mi rayo incidente, ¿sí? Que viene del medio 1. Ahí está. Entonces, recuerden que este rayo, cuando pegue acá, pues se va a reflejar acá, ¿no? Listo. Y parte de esa energía de ese rayo, pues va a penetrar. Entonces aparece el rayo refractado, ¿sí? Que aparece acá. Listo. ¿Qué
condición tengo en esta primera imagen? ¿Qué condición tengo? Tengo que el índice de refracción 1 es mayor al índice de refracción 2. El índice de refracción 1 es igual al índice de refracción 2. Listo. Y tengo otra condición, que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Listo. Entonces, cuando se cumplen esas condiciones, que el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2 y que la velocidad en el primer medio es menor que la velocidad en el segundo medio, quiere decir que la luz se va a mover mucho más rápido en el medio 2. ¿Sí? El ángulo de refracción es grande. ¿Sí? Mire que el rayo refractado tiende a alejarse de la normal, tiende a alejarse. Por eso este rayo de acá, este ángulo de acá, es mucho más grande. Profe, ¿va a poner algo más dentro de la diapositiva o lo fotografío de una vez? No, señor, Para ver si... Ay, usted no está dejando ni explicar, Eugenio, también despacio. falta, bueno, falta otra imagen, tranquilo, genio. ¿Listo? Entonces, ojo con esas condiciones. Ojo con eso. Ojo con esas dos condiciones. Y el comportamiento siempre será así. La luz se mueve más despacio en el medio 1 y en el medio 2 se mueve mucho más rápido. Quiere decir que el ángulo refractado va a ser grande. Listo. Ahora, Siempre, Cecita, siempre se va a cumplir esa condición. Siempre. siempre se cumple si cumplen las dos condiciones, que el ángulo de refracción 1 es mayor que el ángulo de refracción 2 y que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Siempre Y la si no, gráfica va a entonces, ser ¿cómo así. cambiaría? Sí, tranquilo, mijo. Otro que no va a explicar. Voy para la Qué segunda. pena. Para la segunda gráfica. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Tengo aquí el medio 1. Medio 1. El cual tiene una velocidad 1. ¿Sí? Tengo aquí el medio 2. Medio 2 que tiene una velocidad 2. Una velocidad 2. Tengo mi primera condición, que el índice de refracción 1 es menor que el índice de refracción 2. Entonces aquí se cumple la segunda condición, que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Listo. Entonces cuando se me cumplen las dos condiciones, el ángulo de refracción es pequeño. Quiere decir que el rayo de luz refractado tiende a acercarse a la recta normal. ¿Sí? Que es esa punteadita que tengo ahí. ¿Sí? Tiende a acercarse. César, entonces esas son las dos opciones que hay. Solo hay esas dos opciones, no hay otra. Listo. No hay Gracias. otras. Listo. O sea que ahí la flecha roja del gráfico estaría en toda la normal, ¿ok? No. Igual, aquí cuando el rayo pega aquí, cuando el rayo pega ahí, pues el rayo se va a reflejar. O sea que vuelve y juega. Se refleja con el mismo ángulo. ¿Listo? Se refleja con el mismo ángulo. Y vuelvo y le repito, no hay más comportamiento. Solo la luz se va a comportar de alguna de las dos formas dependiendo de qué medio viene, a qué medio va. ¿Sí? Que eso era lo que veíamos, en el primer video, lo que hacía referencia a Castaña ahorita. ¿Sí? Que parece que el rayo en el agua se quiebra. ¿Sí? Pero cuando sale otra vez al aire, como que se endereza. ¿Sí? Ahí está el efecto. Ahí está el efecto. Oh, muchachos, que se va a acabar esta vaina. Entonces, si se salen 5 minuticos y entran. Ah, no. Entran de una, por favor. Entran de una. Me regalan un minuto y yo reajusto la reunión. Ya necesito. Cecitar, Dígame. entonces si el ángulo es más pequeño, ese va más rápido que si el ángulo es más grande, ¿cierto?
Si el ángulo es pequeño, si el ángulo de refracción es pequeño, quiere decir que en el medio 1 se mueve mucho más rápido que en el medio 2. Y si el ángulo de refracción es grande, quiere decir que en el medio 1 se mueve más despacio y en el medio 2 se mueve más rápido. O sea que el que tenga el ángulo más pequeño se mueve más rápido. Pero ojo que estoy hablando del ángulo de refracción, no del ángulo de incidencia. Ah, listo, sí. Ojo con ese detalle. Sí. Ojo con ese detalle. Entonces un ángulo grande se mueve más lento. En ángulo de refracción. Ojo, mire, no señor, mire la primera gráfica, Eugenio. El ángulo de refracción más grande se va a mover mucho, se va a mover mucho más lento, sí. Ah, bueno, señor. Bueno. Voy a cortar acá y me regalan un minutico y vuelvo y entro.